TV esta jornada conversando con Tomás Guanipa, dirigente político de Primero Justicia. Dos desafíos importantes en lo político: el tema de las garantías, lo hablábamos en la parte anterior, que ha sido parte de ese comunicado de la plataforma unitaria, donde inicia todo este debate, que no es solamente en Primero Justicia, es en distintas organizaciones políticas que se plantean la idea de poder participar, y el tema son las condiciones. Y el caso, por ejemplo, concreto de Primero Justicia tiene una primera interrogante en ese camino de la participación, y es por dónde participar, porque en este contexto de lo que se ha acuñado como la judicialización de algunos partidos, bueno, Primero Justicia es parte de ese proceso, ¿no? Y el primer paso para motivar a los justicieros es que, bueno, que tengan sus colores y tengan su tarjeta, ¿no? Es parte de ese proceso lamentable que ha habido en Venezuela, en la que las instituciones hacen uso de las siglas y los colores partidistas de acuerdo a las órdenes que se dictan desde Miraflores. Y es lo que exactamente ocurrió. Gente que no tiene ningún tipo ni apego ni de vinculación partidista desde hace muchísimos años, tienen en su poder unas siglas que le pertenecen a todos los militantes, y eso no lo hemos vivido solamente en esta elección, ya lo hemos venido viviendo en elecciones anteriores, pero al final hay que buscar cuáles son los instrumentos que permiten que pueda haber una gran alianza unitaria, como llegó a ser la tarjeta de la Mesa de la Unidad, que esperemos pueda participar en este proceso, la tarjeta de Movimiento por Venezuela, la tarjeta de las demás organizaciones que han venido participando como Un Nuevo Tiempo, etcétera, y que se abran oportunidades para que puedan haber tarjetas también de los demás y se les devuelvan a sus partidos las que se han robado algunos vivos, que arrodillándose al poder han tenido esos espacios. Pero fíjate que lo más importante es que van a poner todos los obstáculos para la participación. Pero el problema de la participación no está simplemente en ir a un proceso electoral en el que siempre tienes que exigir las condiciones electorales. Es la oportunidad que tenemos los venezolanos de volvernos a organizar, de volver a salir a la calle, de volver a decir aquí estamos, de llevar un mensaje al venezolano que está frustrado por lo que pasó el 28 de julio y decirle aquí nadie se rinde, tenemos que seguir luchando. Más bien una forma de defender el resultado del 28 de julio es saliendo masivamente y unidamente a participar el 25 de mayo. No es para conquistar simplemente espacios, es para resistir, es una suerte de resistencia electoral democrática, es para poder decir que nosotros sabemos que ese país que votó como votó el 28 de julio quiere que Venezuela pueda tener un destino y un futuro mejor. Y hoy, cuando tenemos presos políticos por todas partes en Venezuela, dirigentes que nunca cometieron un delito y están presos, como nuestro alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, como Pedro Guanipa, Goyo Graterol y muchos otros que están detenidos, gente como Freddy Superlano, por decir muchos más que están en este momento detenidos y presos en cárceles. Más bien que sepan ellos que esa cárcel que están pasando, nosotros en la calle vamos a defender no solamente el derecho a hacer del voto un mecanismo de protesta, sino también de lucha para que puedan salir libres y para que en Venezuela se acabe esta figura terrible de la persecución a quien piensa distinto. Así que son retos, son obstáculos, no va a ser fácil, va a ser muy difícil. Mira, yo tengo la convicción de que quienes están en el poder no quisieran que la oposición participara en este proceso, y nosotros más bien lo que tenemos es que llevarlos a participar, es retar al poder con la organización de base pacífica pero popular, y que el voto se convierta en una herramienta a la que no renunciemos nunca, Carlos, porque lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos a un país donde ni siquiera tenemos el deseo de votar y de participar, y vamos perdiendo nuestra cultura democrática. Abstraerse de la posibilidad de elegir. Exactamente. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de luchar para que la cultura democrática que los venezolanos hemos demostrado más de una vez se mantenga frente a esta situación dramática que estamos viviendo, y buscar siempre caminos y espacios donde la participación se pueda convertir en herramienta útil para el cambio que aspiran los venezolanos. Todo esto se da en un contexto, y dice Tomás Guanipa, bueno, que está seguro que el gobierno quiere que la oposición participe, pero es que el gobierno tiene entre sus argumentos que, bueno, que hay sectores que quieren participar es para destruir al Estado, que quieren llegar al poder para destruir al Estado, quienes piden sanciones, quienes se dedican de alguna manera a buscar en el extranjero soluciones mágicas, por no decir otros términos, pero el gobierno se plantea que hay un sector de oposición que, bueno, que no quiere llegar al poder para hacer política, sino para destruir, para perseguir y todo esto. Bueno, eso puede ser una forma, y es una forma, de tratar de buscar razones para llegar a hacer todas las irregularidades que se han venido haciendo en los procesos anteriores, porque la búsqueda del poder a través de mecanismos democráticos jamás puede ser tampoco criminalizada. Y lo que sí es lógico es que los cambios en Venezuela sean cambios que les den garantía
a todos de que no vamos a vivir nosotros o que no van a vivir los que hoy están en el poder lo que nosotros nos ha tocado vivir en términos de persecución, Carlos, que es un tema dramático en lo que hemos visto a tanta gente pasar tanto trabajo por asedio, por persecución, por cárcel injusta, por exilio, por ser perseguidos, y al final esa página sí hay que pasar, la página de la factura, de la confrontación, de la violencia, pero sobre todo la convicción de que los venezolanos somos los que tenemos la posibilidad de resolver nuestros problemas y que nada va a venir de forma mágica y que nadie tiene una varita mágica para decir esto se resuelve así. Esas cosas a veces de ponerle fecha a los cambios es una cosa que nos ha hecho tanto daño, que al final terminamos viendo este proceso como procesos en los cuales tú te acuestas a dormir, esperas el día y ese día van a haber cosas mágicas y no te das cuenta que este es un proceso mucho más difícil que requiere de, no solamente de mucha cabeza fría, sino también de buscar mecanismos que permitan que hayan cambios reales en el país. Porque a veces también nosotros nos ponemos como meta, cuando sentimos que estamos fuertes, es que esto tiene que ser un todo o nada. Te vas y te vas completo y dejas de existir como si eso fuera una cosa que puede pasar así. Claro. Y entonces buscando el todo, el gobierno termina con todo y nosotros terminamos con la nada. Y con todo el poder para hacer al final una gestión tan mala que le ha hecho un terrible daño a la convivencia, a la paz y a la calidad de vida del venezolano. Y nosotros tenemos la obligación de abrir espacios en los cuales los venezolanos podamos llegar a acuerdos y a consensos sobre grandes planes de desarrollo y donde podamos ser libres de verdad en términos inclusive no solamente de nuestros derechos, repito, políticos, humanos, sino también económicos, porque al final de eso se trata. Cuando ocurren cosas como las que están ocurriendo ahorita, con el tema Chevron, por ejemplo, y encuentras a jóvenes que son profesionales, que trabajan en bancos y que tienen la ilusión de quedarse en Venezuela para construir patria porque no se quieren ir, y le dicen del banco, mira, vamos a hacer una reducción de la nómina porque nosotros teníamos esta cuenta y ahora resulta que hay que votar a medio mundo, esa persona se ve totalmente afectada y su futuro en Venezuela se ve totalmente amenazado. Y esas cosas tenemos que verlas así porque también hay que ver de las experiencias anteriores cuáles han resultado y cuáles no. Porque en definitiva nosotros lo que queremos es que el cambio traiga progreso para Venezuela y no que más bien signifique un riesgo. Pero sí te puedo decir algo, lo peor que nos puede pasar es seguir viviendo en la situación en la que estamos, de anomia y también de mala gestión del gobierno. Claro, y hablamos además de dos caminos que ya se han probado. Aquí ya se aprobó la abstención y ya se aprobaron las sanciones en 2019 y ¿a dónde llegó? Efectivamente, la abstención la hemos vivido varias veces. En el caso de Primero Justicia 2005, llegó a significar una ruptura 2020. En el año 2005, donde inclusive gente que estuvo en contra de la línea oficial que había tomado el partido de la abstención fueron y votaron. Y por cierto, no hubo ningún tipo de cuestionamiento como se está haciendo ahora al que quiere votar. Nada, al contrario. Primera página de la prensa a quienes lo hicieron. Y luego, en el año 21, decidimos participar y decidimos además asumir una ruta, que era la ruta de la unidad y el voto, y de volver a rescatar el voto como mecanismo de protesta y de organización popular. Y hubo quienes públicamente se abstuvieron, hicieron campaña activa por la abstención, y no fueron ni criticados, ni fueron señalados, ni fueron expulsados. Así que al final yo creo que cuando tienes visiones en las cuales las partes son muy importantes, que por cierto, yo respeto cada posición porque las dos posiciones pueden tener argumentos válidos, pero me parece que es lógico que una persona que quiera votar tenga el derecho a hacerlo sin el señalamiento de absolutamente nadie, y eso por supuesto es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a leer la participación de la audiencia, mensajes a través de nuestra cuenta en Telegram, @primera página GB. Gracias a quienes han venido participando. Fernando Jauregui con Infoprácticas antes de ir a la pausa.